Muy buenas noches. Hoy lunes 18 de marzo de este año 2024 buscamos en el libro de Génesis, en el capítulo 43, donde nos narra la historia del regreso de los hermanos de José, pero ya en esta ocasión fue con Benjamín. Y nos dice en el verso 29 del capítulo 43, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Eso nos recuerda la ocasión cuando Jesús, frente a la tumba de Lázaro, dice la Escritura que Jesús lloró. Ahora vean cómo esa parte humana está en los profetas, porque aunque ellos son enviados de Dios y son instrumentos de Dios, mensajeros de Dios, son seres humanos que padecen, que sienten y que pasan por las mismas situaciones de la vida como cualquier ser humano. Miren, Santiago nos habla que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Ahora vean allí cómo José fue conmovido y entró a su cámara. Ahora, ¿a dónde? En la edad de la piedra angular, donde él se encuentra. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Y pasamos al capítulo 45 de Génesis, donde nos dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. O sea, los sacó a todos. Vean que eso representa que ya estarán todos los pertenecientes a la edad de la piedra angular colocados en esa parte del templo espiritual de Cristo, lo cual es su iglesia, lo cual es la parte final, que es la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ya para este momento, ya todos los pertenecientes de esa construcción que se ha venido haciendo desde el día de Pentecostés hacia acá, ya estarían todas esas piedras vivas ahí formando el lugar santísimo. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí.
Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Recuerden que todo esto fue donde estaba José, como segundo al mando allí en ese reino. Recuerden que el pueblo hebreo, esos 144,000 lo verán, es entre los gentiles, en medio del pueblo gentil. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Fueron ellos los que fueron a ver a José, su hermano. O sea que en esa última visita de las que habían tenido allí, en esa última allí, se reveló. Vean que hay un momento en específico en donde Él se revela. No fue la primera vez, no fue la segunda vez, o sea, fue en el momento en donde tenía que revelarse. No podía ser en cualquier otro momento. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haz esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor
en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Ahora vean que aquí está mostrándonos que Israel, esos 144,000, lo verán antes de comenzar la gran tribulación. José vive aún. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, los que están en pie y los que estarán escuchando luego y leyendo esta plática más adelante, y que estarán luego viendo este tema. José vive aún. Vean ustedes que esto que nos está hablando aquí la Escritura de esta historia allí nos muestra que Jacob deseó ver a su hijo José antes de que muriera, de lo cual el hermano Branham nos muestra en la página 359, nos dice: pero Jacob dijo: no te voy a dejar ir si no me bendices. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ello, allí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. Cuán hermoso. Estos dos profetas predicarán como Juan el Bautista y les dirán: el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresen a Dios. Ahora podemos ver que todo esto que estará ocurriendo en este tiempo final corresponde a antes de comenzar la gran tribulación, en donde nos dice en el libro de citas, página 48, dice, párrafo 411, dice: luego al fin de esos 3 años y medio, él volverá como José lo hizo y se hará conocer a sus hermanos. Ahora, aquí en este mensaje, yo solo he quedado, que fue predicado por nuestro apreciado hermano y amigo William Soto Santiago, el 11 de noviembre del 79, aquí en Calley, Puerto Rico. Nos dice en la página 23 de este mensaje, dice: y en este día podemos ver claramente la hora en que estamos.
estamos en la hora cero, estamos en el día octavo, estamos en la edad de la piedra angular. Todas las demás edades ya han terminado. Ahora miren cómo habla aquí él en este tiempo, porque siempre los profetas, que es lo que vamos a ver más adelante, ellos piensan como pensaba Elías allí, que fue la escritura que él utilizó al principio, en donde él decía, yo solo he quedado. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, en donde él estaba huyendo de Jezabel, porque ella había dicho que él muriera como murieron. Miren, vamos a ver aquí, dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb es Sinaí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahí es donde él saca ese tema para este mensaje, yo solo he quedado. Ahora él piensa que él es el único, pero vean que ese ministerio iba a estar operando por 5 ocasiones, o sea, 4 más, además de la de Elías. Y así es en cada momento en donde un profeta es enviado. Siempre piensa que es el último y que está viviendo en esa etapa que él está anunciando, la cual cuando Dios se lo lleva, ya entonces, si no lo sabe mientras está en su cuerpo terrenal, pues ya cuando está ya en la 6ª dimensión, ya allí entonces ya conoce y sabe que no era en él, que se cumplía eso que estaba él hablando. Como David, cuando decía, horadaron mis manos y mis pies, él quizás nunca supo que eso que estaba hablando era algo que no era correspondiente a su persona, sino que estaba hablando, estaba apuntando a el Mesías príncipe, el cual en su primera venida sería crucificado. Y él estaba allí hablando, quizás no sabía el por qué hablaba así, pero sabemos que por todas las luchas y persecuciones que tuvo David, estaba, dice el hermano Branham, y el hermano William también ha hablado de esa situación que pasó David. De seguro estaba bien delgado, bien flaco, y hasta se podían ver los huesos y contar, por eso decía, contar puedo todos mis huesos. Ahora vean, aquí nuestro hermano William como nos está hablando de esta forma, como si estuviera él viviendo en ese momento, porque le estaba mostrando, reflejando lo que sería esa edad de piedra angular. Porque todavía en el 2015, 2016, 2017, 2018, él decía, todavía estamos en la dispensación de la gracia, todavía
no ha entrado el último escogido, pero pronto se cerrará la puerta de la dispensación de la gracia y comenzará la dispensación del reino. ¿Ven? Tiene que ver la persona, todos los ángulos, pero los únicos que pueden entender el mensaje hoy, en este día presente, y tomar cualquier mensaje a la luz de lo que Dios nos ha dado, es el escogido con percepción profética. Ninguna otra persona puede conocer estos misterios, los cuales se pueden estar hablando así, con esta forma que queda grabado y luego es colocado en los diferentes medios, y esas personas pueden escucharlo y no pueden ver, no pueden entender. Más bien lo que hacen es que hablan en contra de ese programa, de ese mensajero y de ese grupo. Pero los entendidos, los que son piedras vivas de la dispensación del reino, del lugar santísimo, de la edad de la piedra angular, esos sí ahora pueden tomar esa palabra, esas escrituras, y lo que no entienden lo colocan ahí en oración, pidiéndole a Dios que le abra las escrituras, el entendimiento, y en una de las conferencias, de los estudios, de las pláticas, ahí Dios les contesta, porque está la pregunta ahí colocada ante la presencia de Dios, porque ellos están dentro del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo, ¿quién está? Pues la presencia de Dios. Pues, como es en la escuela, cuando no se dan cuenta ustedes que está el maestro dando la clase y surgen preguntas, porque mientras está dando la clase, pues es lógico que los estudiantes tengan dudas, tengan preguntas de esa materia que está dando el maestro, el profesor. Y usted puede ver que no todo el mundo está hablando y gritando, hablando, diciendo, pronunciando la pregunta, todos ahí a la misma vez. No, hay un orden, y usted puede ver que se levanta la mano. Y se levanta la mano por allí, y se levanta la mano por allí. Y el profesor va escogiendo a quién va a escuchar para contestarle la pregunta. A ver, tú por allí, Pedrito, dime, ¿qué pregunta tienes? Maestro, tengo esta pregunta y esta pregunta. Va a la pizarra el maestro, mira, esto es así, esto es así, esto es así, y posiblemente uno que otro había levantado la mano también para hacer esa misma pregunta. Ya lo que hace es que la baja. Ya es otro, cuando viene a ver, a lo mejor habían 3 con la misma pregunta, y con uno que fue contestada, los demás bajan la mano. Y entonces queda contestada esa pregunta. Pero quedan más todavía con manos levantadas. Ahora le toca por acá, vamos a ver, Juanito. Y Juan allá hace la pregunta. Y posiblemente esa pregunta solamente la tenía Juan, y los demás ya habían eso, lo habían entendido. Hasta que llega el momento en que ya el maestro sigue señalando a todos y no queda ni una mano levantada. Queda ese grupo listo para recibir ese examen, lo cual pasarán con buenas notas, porque el maestro dio el resultado de esas preguntas, contestó esas preguntas, y cuando viene el examen, bueno, ya estamos claros en toda la materia. Vean, uno puede ver cómo eso también es hecho en cuanto a la obra de Dios y el programa divino. Y colocamos nuestras peticiones y esperamos, aguardamos con paciencia que Dios nos las conteste, y Él en su mensaje, como siempre ha sido, en su palabra, entonces nos revela, nos muestra eso que necesitamos conocer, porque en este tiempo la finalidad de Dios es darnos el cuerpo eterno y glorificado. Por lo tanto, hay una enseñanza que fue hablada, que sería dada en una gran carpa catedral, la cual ya llevamos ya
bastante materia de todo eso, y lo que falta lo va a seguir dando conforme a como Él ya lo tiene en su programa, por medio de la boca de Dios, que es un profeta. Eso no ha cambiado ni cambiará. Siempre ha sido así en todo tiempo, y en este tiempo no iba a haber excepción. Ahora miren cómo sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Por lo tanto, en esta hora, como les decía del profeta Elías, del primer Elías, él se sintió de una manera que señalaba el tiempo presente. ¿Ve? Él se sintió de esa manera solo y él estaba señalando. Vean ahí, en eso que él habló, yo solo he quedado, estaba señalando el tiempo que presente. O sea, el último tiempo. O sea, este tiempo de hoy que estamos viviendo nosotros. Señala la manera en que automáticamente se sentirá el último profeta que Dios tendrá sobre la tierra. Ahora vean que todos los profetas se han sentido así y vemos que después Dios se llevaba a ese profeta y venía otro. Pero siempre estaba mostrando que había uno en el cual eso se iba a hacer una realidad. Todos ellos apuntaron a ese último. Él se sintió, como les dije, como el Benjamín de los profetas, porque el Benjamín es el último de la familia. Él se sintió como el último de la familia de los profetas, pero no era el último. Pero él se estaba sintiendo así, señalando con eso al Benjamín de la familia de los profetas de Dios. El Benjamín de los profetas no será otro sino aquel que sea el último profeta que Dios tenga sobre la tierra, en donde él cumplirá su segunda venida con Moisés y Elías. El cuarto Elías, que fue el precursor de la segunda venida del Señor, o en palabras más claras, fue el precursor del quinto Elías. El cuarto Elías precursó al quinto Elías, precursó también a Moisés, precursó a Jesús. O sea, que el cuarto Elías fue el precursor de la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. Y más adelantito en la página 26 nos dice, la Escritura nos dice, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero nosotros a Cristo y a este crucificado. El mismo que vino la primera vez es el mismo que viene en su segunda venida, excepto en su cuerpo físico, velado en carne humana, en otro velo de carne, de lo cual nos dice en el libro de Citas, en la página Citas, página 167, párrafo 1481, nos dice, cuando les he inspirado a ustedes para ver su presencia aquí, de San Marcos 11 o San Lucas 17:30, que Él va a revelarse en los postreros días entre su gente en carne humana, como Él lo hizo antes de Sodoma. Y cuando la verdadera, genuina vindicación de las Escrituras de este mensaje del último día, y ustedes ven la presencia de Jesucristo, que ustedes habían oído lo que Él hizo en su vida, y oyendo las Escrituras decir que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y poco antes de que la condición de Sodoma sea quemada con la ira de Dios, ver a Jesús volver entre su gente, formado en carne humana, y haciendo la misma cosa que Él hizo, vaya, debe elevar nuestras almas a la gloria. Escribe Rapte ahí, escribe Jesús viene en carne. Arriba también escribe Jesús en carne humana. Ahora vean cómo Él dice aquí, que el mismo que vino la primera vez, Él es el mismo que viene en su segunda venida, excepto en su cuerpo físico, velado en carne humana, en otro velo de carne. Así que los escogidos, para ellos es suficiente. ¿Quién? ¿Los milagros? No. ¿La sabiduría? No.
no sabiduría humana ni milagros, sino a Cristo en su segunda venida. Pero los judíos buscan señales, y para este tiempo, por la palabra de Dios está prometido que va a haber señales, pero señales internacionales, o sea que serán señales que serán conocidas mundialmente, serán conocidas internacionalmente, y eso entonces por obligación nos lleva a la visión de la carpa, y en específico al lugar en donde el ángel del Señor entró, en donde alguien estaba ministrando la palabra, porque Dios para hacer algo necesita siempre carne humana, necesita siempre a un hombre. Y eso es lo que los escogidos de Dios están viendo en este tiempo final, en el cumplimiento de esa promesa. Pero los incrédulos o los manufacturados no pueden ver eso porque para ellos es locura, no puede ser. Entonces añaden a la palabra diciendo, no, es que tiene que regresar una persona que se ha ido para que cumpla esa promesa. No puede ser en otro velo de carne, en otro que ya lo conocemos. No puede ser eso, porque yo creí hasta este mensajero y de ahí yo no puedo moverme, porque él dijo tal y tal y tal cosa. Eso es interpretación de la persona o del grupo o del ministro. Dios no hace nada, dice Amós 3:7, sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, los que tiene en cada edad y en cada dispensación, vivos en medio del pueblo. Nunca trae un profeta que se ha ido a cumplir o a realizar una labor que dejó a mitad. El que él envía, y si él envía a alguien que ha estado ministrando antes, es al ministerio. El ministerio sí puede volver Dios a operarlo, pero en otro velo de carne. Y uno explica todo eso, y por más que se hable, más los creyentes ven todos los diferentes ángulos que se van mostrando, pero el incrédulo se aleja más de Dios, se aleja más del programa y va añadiendo todo lo que se necesita para entrar a la gran tribulación. Y el escogido sigue añadiendo todo lo que necesita para obtener completamente la fe de rapto. Unos reciben esa palabra, esa revelación para fe de rapto, ser transformados y raptados, y otros siguen recibiendo porque todos ellos escuchan y todos ellos están recibiendo esa palabra, para lo cual la misma palabra los condenará, porque están escuchando y siguen recibiendo y siguen ellos mismos añadiendo todo lo que se necesita para entrar a la gran tribulación. Ahora sigue diciendo, por lo tanto, encontramos que la segunda venida del Señor y el ministerio del Señor en su segunda venida es el que trae a realidad esta visión de la carpa. Es el que trae a realidad la voz de los 7 truenos que le fue prohibido a Juan escribir. Es lo que trae a la realidad lo que los hombres de Dios del pasado hablaron para este tiempo final. Será una realidad entonces la tercera etapa. Y sobre esto no se puede explicar mucho, ya que es lo más importante y lo más delicado de todo el plan de Dios. Fue dicho que ni aún los ángeles conocían de esto, ni aún los ángeles sabían cuándo sería el día y la hora de la segunda venida del Señor. Pero fue dicho que los truenos revelarían ese misterio. Ahora vean que nuestro hermano Branham, para no empezar en Pablo, y Pablo era constructor de carpas, y si hubiese sido Pablo el que llevaría a cabo ese cumplimiento, Dios a través de ese mensajero, el cumplimiento de la venida del ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús, pues en Pablo se hubiera cumplido esa promesa. Y de los diferentes mensajeros, si hubiese sido en el reverendo William Branham, él estuviera cumpliendo su venida en él y estuviera él cumpliendo esa visión de la carpa. Y si fuera en el cumplimiento de la manifestación de Dios en William Soto Santiago, pues Dios hubiera a través de él
cumplido esa promesa y hubiese cumplido la promesa de traer a los muertos resucitados y hubiese hecho la promesa de darle la fe de rapto a los escogidos, o sea, todos los eventos correspondientes a la tercera etapa, darle la enseñanza, darle la fe de rapto, predicar en la gran carpa catedral, tener el cumplimiento de esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, tener el cumplimiento también de él, de Apocalipsis 11, ir al paraíso, regresar a los 3 días y medio con los de la sexta dimensión y al nosotros verlos, dice la Escritura, que al verlos ser transformados. Vean, todo eso ninguno de los dos lo cumplieron y se fueron. Ahora tiene que quedar el último, tiene que quedar el Benjamín de los profetas para cumplir esa promesa. Ahora sigue diciendo en este mismo mensaje, en la página, vamos a ver por aquí, en la página, miren, en la página 33, nos dice, y Jezabel al final lo estaba buscando. ¿Para qué? Para matarlo. Y la Jezabel espiritual al final tratará y lo buscará para hacer lo mismo. Ustedes saben que eso ha sido dicho que ha de acontecer. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, aprovechar el tiempo en que estamos, recibir la palabra, gozarnos en la palabra y ser entendidos en todo este tiempo que estamos viviendo y trabajar en la obra de Dios en todo lo que hay que trabajar. ¿Qué haríamos nosotros si viviéramos en el tiempo del primer Elías o del primer Moisés? ¿O si viviéramos en el tiempo de la primera venida del Señor? ¿Cómo estaríamos a su lado para trabajar y hacer todo lo que tuviéramos que hacer? ¿Cómo los trataríamos como individuos? ¿Estaríamos buscándole faltas, buscándoles errores? ¿Estaríamos criticándolos? La misma actitud que usted asumiría en el tiempo pasado será la que usted asumirá en este tiempo. Ahí quedan retratados todos aquellos que si estuvieran en el tiempo de Elías, de Moisés o de Jesús, estarían haciendo lo mismo que están haciendo ahora, burlándose, criticando, hablando mal, blasfemando y toda clase de cosas que dicen, no, eso no puede ser, eso nunca va a ocurrir, eso no va a pasar. Si eres de verdad, hazte esto, hazte lo otro, como hace su padre, que es el diablo, tentar como siempre lo ha hecho. ¿No tentó el diablo a Jesús allí? Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O las diferentes tentaciones que le hizo allí. O otro instrumento del diablo, que fue los que estaban abajo de la cruz. A ver, si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Ve? Tentándole, porque todos los hijos del diablo hacen eso. Y eso es lo que hacen ellos. Es más, ellos hablan como si ellos fueran los escogidos, como si ellos son los predestinados, pero no ven sus obras. Las obras los delatan y no se dan cuenta. Son ciegos, guías de ciegos, y seguirán ciegos, porque el ciego, si el ciego diga al ciego, ambos caerán en el hoyo. Todos caerán en la gran tribulación. Todos esos ciegos, todos esos burladores, todos los que están en contra del cumplimiento de la segunda venida del Señor, del cumplimiento de la visión de la carpa. Cuando ustedes vean, dice el hermano William, un ataque dirigido al mensajero y a la gran carpa catedral y su cumplimiento, recuerden, todo está muy pero que muy cerca. Y todo eso va a seguir en aumento hasta que ese concilio mundial de iglesias y todo se unan ya, y la bestia y el padre de todos ellos, el diablo encarnado en toda su plenitud, entonces ya lo que empezó con algo pequeñito va a formarse en una apertura para la obra de Dios, para el mensajero de Dios y para el grupo de escogidos que serán transformados y raptados. Sigue diciendo, así que yo le ruego a Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude en este tiempo en que vivimos para actuar siempre bien y nunca interrumpir el ministerio que Dios tenga para este tiempo,
interrumpirlo ni con nuestra lengua, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras acciones, sino estar brazo a brazo siempre, respaldando todo lo que Dios tenga que hacer, lo que Dios tenga para hacer, conforme al ministerio que Dios tenga para este tiempo final. Así que solo ha quedado un ministerio triple para este tiempo final, el cual está anunciado y será el ministerio Benjamín. O sea, el ministerio Benjamín, quiero decir el ministerio último, el menor que los demás hasta que llega al menor o al último, porque Benjamín quiere decir el último o el menor, pero nunca el menor en la familia es el más pequeño, nunca es el más bajito, muchas veces el menor es el más alto, es el más grande, pero que le tocó aparecer al final. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, Jesús vino a ser el Benjamín de la primera dispensación, pero en él estaba todo lo que había sido prometido para aquel tiempo. Y veamos aquí en el mensaje, el tercer Éxodo, página 37, donde nos dice el cuarto Elías, o página 13, más bien, página 13 del mensaje titulado el tercer Éxodo, dice: noten ahora, lea la historia de José cuando usted pueda. Nació como último de sus hermanos. Y dice el hermano William, José nació como el último de aquel tiempo, pero ¿qué? Era el penúltimo, porque después vino Benjamín. Sigue diciendo, leyendo de nuestro hermano Branham, la mente espiritual captará eso ahora mismo. Él no era el último hijo, Benjamín era el último. Pero en la excomunión, vigile, José y Benjamín eran hermanos de padre y madre, y los únicos dos que eran hermanos. Benjamín nunca recibió el reconocimiento hasta que él se encontró con José, y él era superior al resto de ellos. O sea, Benjamín era superior al resto de ellos, pero no recibió el reconocimiento hasta que se encontró con José. Y él era superior al resto de ellos. A Benjamín le fue dada una doble porción de cada cosa que José dio. Miren, en el libro de citas nos dice algo allí, en la página 127, párrafo 11:32 del libro de citas, dice, noten que él era retratado en José, la cima de la fundación, el más perfecto de todos ellos. La cima, ahí dibuja una piedra angular y las edades y una flecha hacia la piedra angular. Hallamos que José nació a su familia y él era de la mujer leal en realidad, la que era la esposa de Jacob. Y noten también que cuando él nació, o sea, cuando nació José, su padre le amó y sus hermanos le odiaron sin causa. ¿Por qué? ¿Por qué le odiaron? Porque él era la palabra. ¿Ven? ¿Ven el mismo fundamento? ¿Ven cómo la cabeza, el fundamento vino? Ahora miren la cabeza del cuerpo venir. Ahora miren la cabeza de la novia venir. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades. Y él escribe arriba, Jesús retratado en José. José, Jacob y Raquel, la esposa legal de Jacob. También escribe allí. Ahora dice nuestro hermano William, José y Benjamín, ahí nos muestra también la primera y la segunda venida del Señor. ¿Ven? Y también José representa la primera y segunda venida del Señor. Pero cuando lo juntamos a los dos, entonces nos muestra la primera y segunda venida del Señor. Ahora miren en la página 126, párrafo 11:18. Cuando Dios me mostró esto ahorita,
Yo estaba estudiando y no pensaba que iba a hablar hoy, pero algo me quemaba por dentro y yo decía, esto hay que seguir a darlo porque hay una revelación muy grande aquí. Y Dios me ha permitido compartir con ustedes todas estas cosas que se han estado hablando y se seguirán hablando ahora un poquito más. Ahora miren, página 126, párrafo 11, 18, nos dice, cuando la palabra estaba en Moisés, Él era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, Él era Dios en carne. ¿Ven? Única cosa que Él hizo era cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él solo cambió su forma. Él cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David, de David José. Bajó en adelante hasta que Él entró en la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Ven? Todo es el mismo Dios. José era la palabra en su día retratando a Cristo exactamente. ¿Ven? Cada uno de ellos era la palabra. Y cuando Jesús vino, Él era la palabra en su plenitud porque el plan entero de redención estaba en Él. Escribe al lado retrato y también escribe abajo ahí el plan entero en un hombre. La palabra en toda su plenitud. Y arriba había escrito también Moisés es igual, Dios en carne. Y sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Así que podemos ver todo esto. Y podemos ver que José le dio a Benjamín la doble porción. Una doble porción más de lo que le había dado a sus demás hermanos. Más de lo que había recibido los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Lo que le fue dado allá, en cuanto a la alimentación en la cena aquella, fue comida. Fue más alimento que a todos los demás. Y en cuanto al alimento espiritual, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a cada mensajero de cada edad le fue dado un alimento espiritual para darlo, para repartirlo y para él mismo comerlo. Él lo comió con su grupo. Pero luego encontramos que al final les dado, ¿qué? Una doble porción a Benjamín. O sea, lo que le fue dado a ellos allá, más una porción adicional. De lo cual nos dice aquí, en el libro de citas, vamos a buscar aquí la parte donde dice que regresamos con 2 porciones. Que está en el libro de citas, página 69, párrafo 597 dice, y como Elías fue para abajo el Jordán y un día y lo golpeó con Eliseo y se apartó para atrás y él cruzó al otro lado, él vino para atrás con una porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, y escribe Eliseo, raya Moisés y Elías, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una porción, pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con 2 porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud, con el Espíritu Santo. Entonces en el regreso con Cristo nosotros venimos para atrás con las 2 resurrecciones físicas y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Y digo una piedra angular ahí en la esquina y arriba escribe doble porción, la resurrección espiritual, la resurrección física en el regreso con Cristo. Y también, y una piedra angular a la derecha arriba. Y también a la izquierda escribe Jordán. Ahora miren lo que nos dice aquí en el libro de los sellos, en la página 126 abajo, dice, pasando a la 127, noten que cuando los hermanos vinieron a Egipto para comprar alimento, hermanos, esto es tan hermoso, esto no es parte del sello, pero se los digo porque creo que así podrán ver mejor.
Cuando ellos vinieron a comprar el alimento, José los reconoció inmediatamente. José fue el hijo de prosperidad. No importaba dónde se encontraba, él siempre prosperaba. Espere usted hasta que él venga de nuevo a la tierra, nuestro José. Entonces los desiertos florecerán como la rosa y el sol de justicia subirá con salud en sus alas. Todos los cactos en Arizona se desarrollarán en árboles hermosos y todo será tan bello. Noten cómo se presentó José. Les jugó una travesura la primera vez y les preguntó, ¿todavía vive vuestro padre? Él quería saber si el padre de ese hombre todavía vivía. Él dijo, sí. José sabía que ese era su hermano. Pero, ¿notó usted esto? Cuando estaba a punto de revelarse a sus hermanos y conoció al pequeño Benjamín, el cual había nacido después que él se había ido, que representa estos 144,000 judíos que se están reuniendo ahora mismo en Israel desde que él, Jesús, se fue. Luego él volvió y al contemplar al pequeño Benjamín, su corazón estaba a punto de quebrarse. Ahora vean, dice que él volvió. ¿Cuándo es que ve al pequeño Benjamín? Ve a los 144,000 en su segunda venida. Lo que dice en esa parte que leímos de nuestro hermano William, que nos dice, por lo tanto encontramos que la segunda venida del Señor y el ministerio del Señor en su segunda venida es el que trae a realidad esta visión de la carpa. Es el que trae a realidad la voz de los truenos que le fue prohibido a Juan escribir. Es lo que trae a la realidad lo que los hombres del Dios del pasado hablaron para este tiempo final. Será una realidad entonces la tercera etapa. Ahora vean lo que aquí nos está mostrando en el libro de los sellos, que él dice que cuando él volvió, o sea, Jesús, luego él volvió y al contemplar al pequeño Benjamín, estoy en el libro de los sellos, página 127, su corazón estaba a punto de quebrantarse. Y recuerden, ellos no sabían que él podía hablar el idioma hebreo, pues estaba usando un intérprete y estaba actuando como un egipcio. Entonces, cuando llegó el momento de revelarse, se quedó mirando a Benjamín. Y recuerden, no estaba su esposa. Ella estaba en el palacio cuando él se manifestó a sus hermanos. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. Por eso no se podía revelar el hermano Branham al pueblo hebreo, porque estaba en el lugar santo. Estaba en la dispensación de la gracia. Y tampoco podía revelarse nuestro hermano William a ellos, porque estaba también en la dispensación de la gracia. Ahora, al ser un ministerio de arcángel, ese ministerio podía ministrar en el lugar santo. Y vean ustedes, hay un lugar, vamos a ver si lo encontramos, ya que entramos a algo aquí muy importante, porque él dice en este mensaje la revelación de Jesucristo, la profecía de los 2 olivos, predicado el 6 de noviembre del 2010. Miren, dice, recuerden que Gabriel, cuando le apareció al sacerdote Zacarías, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Vamos a ver cómo lo dijo para tenerlo tal y como fue dicho por el ángel Gabriel. Capítulo 1 de San Lucas, verso 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora aquí él dice que él está delante de Dios y por eso él también podía ministrar en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso. Y vean ustedes, él siendo mensajero enviado de Dios para traer buenas noticias, es el mensajero que le trae de parte de Dios esas buenas noticias a Zacarías. Y luego, más adelante, a la Virgen María también. Es el enviado de Dios desde el cielo. Por eso también le he llamado el ángel profeta de otra dimensión. Ahora puede entender mejor y poder ver ese ministerio de arcángel allá 2000 años atrás, anunciando, trayendo las noticias, las buenas nuevas de la primera venida del Señor.
y lo ven acá, obrando de la misma forma. Y como puede ministrar también en el lugar santo, pues vean cómo él estuvo ministrando durante toda la dispensación de la gracia, y luego al final, en ese cambio de dispensación, estaba en medio del pueblo, anunciando, trayendo las buenas nuevas, y al final, en el momento en donde ya él sabía que se iba a ir, dijo: he sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas, estas noticias, y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. ¿Ven? Porque él no vino por su iglesia para llevársela. Él vino a su iglesia para darle las buenas nuevas. Otro era el que ya Dios tenía en medio del pueblo, que lo estaba preparando para Dios comenzar una obra, un ministerio en el cual ya estaba en él, y él no sabía, no se había percatado, Dios no lo había abierto eso y no lo había hecho consciente que en él Dios estaría llevando a cabo la obra y cumplimiento de su venida, la cual es la obra de reclamo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora ven ustedes cómo todo es tan sencillo y cómo todo Dios ahora lo está dando a conocer abiertamente a los escogidos de Dios, porque el séptimo sello está siendo abierto, de lo cual no fue abierto por el precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham. Él abrió 6 sellos, pero del séptimo no dijo nada. Es silencio. Lo cual, cuando el séptimo sello, dijo el hermano Branham, se estuviera dando a conocer, cuando abrió el séptimo sello, cuando se abrió, hubo silencio en el cielo. Y eso es lo que Dios ha estado cumpliendo, ha estado viendo ese silencio ahora. Nuestro hermano William decía, en el 2009, todavía esa media hora de silencio, o todavía ese silencio en el cielo no ha comenzado. No podía comenzar porque todavía se estaba trayendo las buenas nuevas. Y el mismo Señor es el que abriría el séptimo sello con su venida. Ahora sigue diciendo aquí, en el libro de los sellos, dice: y recuerden, vamos a ver dónde nos quedamos. Y ahora la novia gentil, la esposa, después que Jesús fue rechazado por su propio pueblo, tomó una novia gentil, la cual llevará de aquí al palacio, a la casa de su padre allá en la gloria, para celebrar la cena del matrimonio. Entonces él regresará para darse a conocer a sus hermanos, los 144,000. Allí estará, y fíjense cómo los símbolos son tan perfectos. Habíamos leído en el libro de citas que él regresa, vean, después que él coloca a esos hijos de Dios, a esos escogidos de Dios, en el lugar santísimo, en la edad de la piedra angular. Ahí hay una parte en donde al final de ese ministerio, antes de comenzar la gran tribulación, se revela al pueblo hebreo. Y ahí es que ellos lo van a ver. Ahora, sigue diciendo: cuando él volvió donde estaban juntos y les miró, ellos empezaron a hablar en hebreo diciendo: ahora sí, Rubén, tú sabes que nos irá muy mal por lo que hicimos con nuestro hermano. No debimos haber vendido a nuestro hermano. Ese príncipe parado allí era su hermano y no lo sabían. Por eso también es que Israel no puede entender estas cosas hoy. Todavía no es la hora para que lo entiendan. Él aparentaba como que no entendía el hebreo, pero estaba escuchando todo lo que decían. Ellos dijeron: ahora nos ha vuelto el mal encima. Y José, cuando los miraba, ya no podía aguantarse, pero su esposa e hijos estaban en el palacio durante este tiempo, el tipo de los santos ya fuera de la presencia de Israel. Entonces José dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y corrió y tomó a Benjamín, y abrazándolo comenzó a llorar. Allí se dio a conocer. Entonces los demás dijeron entre sí mismos: ahora de cierto sabemos que nos viene la ira, porque fuimos nosotros quienes lo vendimos. Lo tratamos de matar, y por cierto ahora nos matará. Él más bien les respondió: no os enojéis con vosotros mismos. Esto solo fue para preservar vidas. Por eso Dios me envió aquí. Ahora, en este caso, como nos dice la Biblia, cuando Jesús se da a conocer a los 144,000,
el pequeño Benjamín de hoy, las reliquias de los judíos. Cuando se dé a conocer le preguntarán, ¿dónde obtuviste estas heridas, esas heridas? ¿Por qué están en tus manos? Él entonces responderá humildemente, las recibí en la casa de mis amigos. Entonces se darán cuenta que han asesinado al Mesías. Pero ¿qué dirá él? Lo mismo que dijo José. Lo hicisteis para preservar vida. No os entristezcáis por esto, porque los gentiles no hubieran podido entrar si los judíos no hubieran hecho eso. Entonces él salvó la vida de la iglesia por lo que ellos hicieron. Por eso es que ahora no lo pueden entender. Todavía no es la hora. Igualmente como nosotros no podíamos entender todas estas cosas hasta que llegara la hora apropiada. Él no entendía tampoco eso, pero luego Dios le mostró. Porque él también deseaba ir allá, ir a Israel y convertir al pueblo hebreo a Cristo. Pero recuerden que no era él allá, era que ellos iban a venir a verlo acá. Y ya luego se va a desenvolver una serie de cosas, las cuales se van a estar cumpliendo cuando todo eso pase. Ahora, los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Ahora mira, viene hablando de todo esto, de cuando José se reveló a sus hermanos y sale y habla esto que aparentemente no tiene que ver con lo que viene hablando, porque viene hablando ahí de todo lo que él estaba llevando a cabo en ese encuentro y todo eso, y salta y dice, ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación, porque todo eso es lo que él había dicho, que la tercera etapa era para la novia, era para la fatua y era para los perdidos. Y para el pueblo hebreo, que iba a ser también impactado con esa manifestación. O sea que todo es una obra y en una obra rápida. Un mensaje fanático saldrá. Un mensaje rodeará la tierra. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, o sea, estoy en la página 36 del mensaje, yo solo he quedado. O sea que allá en las edades le fue dado al grupo de cada edad una porción de alimento de maná. Y luego al final de eso se recogió todo eso y se dio a conocer todo. Pero los truenos, nunca antes esa porción de alimento, nunca antes le fue dado a ninguna edad, ni a ninguna dispensación, ni a ningún grupo, ni a ningún mensajero. Esa porción es dada para el Benjamín con su grupo. Ahora miren en la página 5b del libro de citas, párrafo 51, nos dice, hace unos minutos tuve el privilegio de hablar con mi esposa y con mi pequeño José, el muchachito a quien yo creo que Dios permitirá mi lugar cuando yo haya terminado en esta vida. Mi lugar. Y ahí él dibuja una piedra angular y las edades, y en la séptima edad dibuja una flecha hacia la séptima edad, donde él dice mi lugar, o sea, desde ahí de esa oración, y entre la piedra angular y las edades, ahí en la brecha, coloca esa oración de José. O sea que el hijo del hermano Branham, ahí es que está colocado. Cuando se fue nuestro hermano Branham, vean dónde él está colocado hasta ahora, porque ese grupo subirá a la edad de la piedra angular. Y ella que escribe José es igual tipo y figura de la venida de Cristo. Él es el hijo del hermano Branham, es tipo y figura del cumplimiento de la segunda venida del Señor. Ahora recuerden que el Espíritu Santo, que sabemos quién es el Espíritu Santo, ese ángel que le aparecía al hermano Branham y que fue también el ángel que le mostraba todo lo que estaba ocurriendo en la visión de la carpa cuando fue llevado allí y él estaba mostrando todo, ese mismo ángel fue el que le dijo que le pusiera ese nombre a su hijo, lo cual sucedió también
con María y José en la primera venida del Señor. Él fue el que le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él es el que coloca el nombre. Ahora, Él escribe allí, es lo mismo que con el hijo de David, Salomón, en quien se reflejó Cristo como rey. Y José toma el lugar del cuarto Elías y sigue con el mensaje, pero no puede tomar el lugar del quinto Elías, no él. O sea, no él no puede tomar el lugar del cuarto Elías, sino que él toma el lugar no puede tomar el lugar del quinto Elías, sino que él puede tomar el lugar, o toma el lugar, y ha tomado el lugar del cuarto Elías, el lugar de su papá. Y el lugar del quinto Elías lo toma ese que tiene los ministerios de Jesús y de Moisés y Elías, que es el ministerio de los dos olivos. El ministerio de Elías como uno de los dos olivos. Ahora sigue diciendo, y la doble porción ministerial, estoy en la página 36 de Yo Solo He Quedado, sigue diciendo nuestro hermano William, y la doble porción ministerial que ningún otro pudo tener en las edades, les dada al final también, en ese ministerio del Benjamín de los profetas, porque con ese alimento y con esa porción es que podrá entonces llevar a cabo el trabajo de alimentar a gentiles y también a judíos, a gentiles y hebreos, porque con las demás porciones que fue dada en las edades, esas porciones no funcionan, no sirven para alimentar a los hebreos. Yo espero que ustedes hayan entendido en esta mañana este tema y hayan comprendido bien el significado de este tema. Cada uno de los profetas de Dios del pasado podían pensar, yo solo he quedado, solo yo he quedado, soy el último. Pero después de él vino otro profeta y entonces no era el último. Luego José, cuando apareció José, nació José. Era el último hasta aquel tiempo. Pero después cuando nació Benjamín, entonces vino a ser el penúltimo. Pero Benjamín era el último. Después de Benjamín, ya más ninguno. Y así es en cuanto a los hijos de la familia de los profetas. El primer Elías creyó que era el último. Pero después de él vinieron más Elías y vinieron más profetas de Dios. Luego cuando apareció el precursor de la segunda venida del Señor, el hermano Branham, el cuarto Elías, él pensó en una ocasión que era el último de los profetas. Y bueno, voy a decir esto porque vean, uno ve a todas las personas cuando, por ejemplo, vamos a irnos al tiempo del hermano Branham, cuando personas que aún no han escuchado la enseñanza bajo carpa, y Dios a ese grupo en el cual ha sido fiel al mensaje del hermano Branham y se han mantenido allí. Vean, no tan solo en Jeffersonville, sino en donde quiera que Dios tiene escogidos de Dios que harán el rapto. Ellos toman la palabra de esas ocasiones que el hermano Branham pensaba que era el último. Y ellos iban a los mensajes o van a los mensajes y dicen, él dijo que él iba a recorrer ese sendero ministerial otra vez. Y se quedan con eso. Y en diferentes mensajes que el hermano Branham hablaba así, como dice nuestro hermano William aquí, que el hermano Branham pensaba que era el último. Pero vean ustedes que eso también ocurre en este tiempo. Toman mensajes del hermano William, en donde podemos ver al hermano William preguntándole a Dios, Señor, ¿no hay más ninguno? ¿No hay otro mensajero? ¿Yo seré el último? Y él decir allí, él me dijo que siga adelante, que siga con la obra que yo estoy llevando a cabo. No tengo aquí el extracto, pero lo han puesto por ahí y uno ve todo eso.
y más bien es vergüenza ajena que le da, porque como personas que han estado tanto tiempo en el mensaje y no pueden entender todas estas cosas. Pero vean, es sencillo, es porque no tienen percepción profética. Y hoy en día usted puede ver hasta niños que pueden comprender todo eso. Y verdaderamente ahí es que uno ve la predestinación. Ahí es que uno ve que hasta los niños que son escogidos para rapto pueden ver el programa divino. Y personas que llevan años en el mensaje, trayectorias en el mensaje, no pueden entenderlo. Ahí usted puede ver la elección divina, la predestinación, que hasta los niños cantan, glorifican a Dios de la obra que Dios está haciendo hoy y comprenden y entienden todo lo que Dios está cumpliendo en el cumplimiento de la visión de la carpa, de lo que fue mostrado, de lo que Dios habló, que sería su venida. Ahora, vean el hermano Branham, dice el hermano Branham, el cuarto Elías, él pensó en una ocasión que él era el último de los profetas. Y cuando pensó de esa manera, quiso ir a Israel a llevarle el mensaje. Miren, también pasó con el hermano William. Él pensó que él era el último, pero vean, Dios le fue abriendo el entendimiento, le fue mostrando todo el programa divino. Miren, Jesús, él mismo ni sabía. Luego que fue glorificado ya y supo todas las cosas, pero vean, dice que ni el Hijo sabe cuándo será. Y era Jesús, era el cumplimiento de la primera venida del Señor en Jesús de Nazaret, un sencillo obrero de la construcción. Ahora vean que el hermano William también, Dios le iba mostrando todo el programa y después ahí se da cuenta, oye, este es entonces al que yo le estaba trayendo al pueblo las buenas nuevas. Por fin Dios me abrió y ahora puedo verlo y puedo decirle todo lo que le estoy diciendo ahora y puedo mostrarle todas las cosas y puedo ayudarlo de ahora en adelante desde donde yo estoy. Ahí se cumple plenamente que Él estará ayudándonos desde donde quiera que esté. Pues mire, Él está haciendo y llevando a cabo esa obra como lo prometió. Lo que pasa es que lo quieren ver en algo místico cuando deben de verlo detrás del velo obrar, como siempre Dios lo ha hecho. Ahora ven ustedes que el que ayudó a Gabriel allá fue Miguel. Y cuando se levanta Miguel, dice Daniel 12, vean, el que está brazo a brazo con Miguel es Gabriel. O sea que se ayudan mutuamente. Ahí también vemos una dualidad. Ahora, sigue diciendo, y cuando pensó de esa manera, quiso ir a Israel a llevarle el mensaje. Él creyó que él era el último y que solo él había quedado. Y que ya Dios no tendría más nadie a través del cual él hacer el resto de las cosas que estaban prometidas en la palabra de Dios para hacerlas. Porque si él era el último, entonces ya no habría más ninguno. Y entonces todo tenía que hacerlo a través de él. Vean, por eso él quiso cumplir la visión de la carpa. Porque él pensaba que no había más nadie. Pero ya en los sellos, él dice que está colocando. Él dice allí, vamos a ver lo que dice en la página 474, vamos a ver si es. Dice, quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Ahí está ya colocando a su mensaje, el mensaje de Dios que trajo Dios por medio de él. Está colocando sobre esa palabra, o sea, está colocando ese fundamento, esa plataforma para que alguien se suba en ella, lo cual en el libro de citas hay 1 o 2 extractos que nos habla de eso. Y vean que ya también en esta oración
que él hace aquí en el final del séptimo sello. Él dice: concede, Señor, página 479, concede, Señor, luego, Señor, ruego que me ayudes, estoy comenzando a decaer, sé que mis días sobre esta tierra ya no pueden ser muchos, ruego que me ayudes y me conceda ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro, que sea honrado y que lleve la verdad. Concédelo, Señor. Vean, porque ya al él conocer que él no es el último, pues entonces sabe que la espada, que es la palabra, le corresponde a ese otro mensajero, muy caballeroso, como lo fue también nuestro hermano William Soto Santiago. Ahora ven ustedes lo que sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos. Y cuando pensó de esa manera, quiso ir a Israel a llevarle el mensaje. Él creyó que era el último y que solo él había quedado y que ya Dios no tendría más nadie a través del cual él hacer el resto de las cosas que estaban prometidas en la palabra de Dios para hacerlas. Porque si él era el último, entonces ya no habría más ninguno. Y entonces todo tenía que hacerlo a través de él. Tendría todo que hacerlo a través de él. No que se fuera y que tendría que traerlo para atrás para cumplir lo que no hizo. El cumplimiento de la visión de la carpa. No, si Dios se lleva a ese mensajero, a ese velo de carne, tiene que levantar otro del cual ya Dios viene preparándolo para él continuar su obra. Sigue diciendo, pero él era el último hasta que apareciera el Benjamín, hasta que apareciera el último, el menor de los profetas. Cuando apareciera, entonces en él se cumpliría todo lo que faltaba. Se cumpliría la segunda venida del Señor en carne humana, se cumpliría la venida de Elías, la venida de Moisés, y entonces esa sería la venida del reino de Dios en poder viniendo a esta tierra. Y entonces es en el cual se cumpliría esa palabra, esa promesa. Entonces ese sí podrá pensar. Y no solamente pensar. Ahora capten esto, miren esto muy tremendo, porque ahí es donde se identifica ese ministerio y ese instrumento y ese último profeta mensajero, ese Benjamín. O sea, el último. ¿Cómo? Miren. Y entonces es en el cual se cumpliría esa palabra, esa promesa. Entonces ese sí podrá pensar, y no solamente pensar, sino estar consciente de esa palabra que dijo Elías: solo yo he quedado. Y después decir: y pronto me perseguirán para cumplir lo que dice Apocalipsis 11. Pero mientras no haya llegado ese tiempo, entonces él podrá seguir adelante cumpliendo la parte ministerial que debe ser cumplida, porque la parte dura llegará cuando el mensaje esté para llamarle la atención o llamándole la atención a los 144,000. Miren cómo Dios nos está hablando y ha estado hablando desde hace ya un tiempito, hablándonos de esto, por la boca de ese último profeta, por la boca de ese último instrumento, en donde en él podrá decir: yo solo he quedado, solo yo he quedado, y me buscarán para matarme, porque en él se estará cumpliendo Apocalipsis 11. En ningún otro mensajero se cumplió esa escritura. Por eso, ese sí estará consciente y Dios le hará consciente de que es él y en él se cumplirá esa promesa de Apocalipsis capítulo 11, y en él se cumplirá la promesa de traerle al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, la fe para ser transformados y raptados. Todo eso ya Dios se lo ha estado mostrando y él está diciendo ya al pueblo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y en la página 103 de este libro de citas, párrafo 889 nos dice: la mente espiritual
puede mirar hacia Egipto y ver levantarse la persecución, ver a José, y escribe Espíritu Santo, ser llevado en orden para que se levantase la persecución. Entonces miramos a Dios con su rueda dentro de su rueda, y escribe Cristo, todo moviéndose alrededor perfectamente. Miramos a Potifar rechazar a José, miran la mentira que se dijo, y miran a José en la prisión con su barba, excomulgado de sus hermanos. Pero entonces, de repente Dios obró. Entonces podemos ver la rueda moviéndose dentro de la rueda. Y escribe la rueda dentro de la rueda. Eso de la rueda dentro de la rueda, eso es algo tan glorioso y tan tremendo, porque es el Señor, es Cristo, es el Espíritu Santo. El gran plan de Dios moviendo todas las cosas a este éxodo, a este tiempo. Él llamará a su pueblo, a su tierra otra vez. Y arriba escribe José, el éxodo hoy y la apertura. Y encima de hacia Egipto, donde dice la mente espiritual puede mirar hacia Egipto, escribe el reino gentil. ¿Y dónde es que ocurrirá todo eso? En el monte de Sión. Ese es el reto y de lo cual habló el reverendo William Branham en la página 190 del Libro de las Edades, donde nos dice, tiene que ser así porque eso es solo la historia repitiéndose desde el tiempo de Acab. La historia de Israel bajo Acab está sucediendo aquí mismo en América, donde aparece el profeta de Malaquías. Así como Israel salió de Egipto para adorar en libertad, echando fuera a los nativos, levantaron una nación con poderosos líderes como David, etc. Y entonces pusieron en el trono a un Acab con una Jezabel detrás de él para dirigir. Igualmente así hemos hecho en América. Nuestros antepasados partieron hacia esta tierra para vivir y adorar en libertad. Echaron fuera a los indígenas y se adueñaron de la tierra. Surgieron hombres poderosos como Washington y Lincoln, pero después de un tiempo se levantaron otros de una calidad inferior a estos hombres tan ilustres, que no tardó mucho tiempo en ver que un Acab fuera puesto en la silla presidencial con una Jezabel detrás de él para dirigirle. Y eso está hablando allí de John F. Kennedy y Jackie, su esposa. Vean, todo eso nos muestra lo que sería en este tiempo final. Todo fue mostrado allá en el tiempo del hermano Branham. Es en un tiempo como este en que el mensajero de Malaquías 4 debe venir. Luego, en la lluvia tardía vendrá un reto semejante a aquel en el Monte Carmelo. Fíjense bien en esto para que lo vea en la palabra. Juan fue el precursor de Malaquías 3. Él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el Monte de la Transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará la lluvia tardía. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos, porque Él vendrá para respaldar su palabra y para llevar a su novia en el rapto. El primer reto fue en el Monte Carmelo, el segundo fue en el Monte de la Transfiguración y el tercero será en el Monte de Sión. Ahora vean ustedes cómo aquí nos está hablando de esa apertura y de esa persecución para poder cumplir Apocalipsis 11. Pero vean que ese instrumento, ese profeta, el Benjamín de los profetas, él sí estará consciente de que esa promesa y esa palabra, cuando digo promesa, es porque es una profecía, es algo que tiene que cumplirse, como la promesa de la resurrección y la promesa de la transformación. O sea, son escrituras que tienen que cumplirse, porque Dios, todo lo que fue hablado por los profetas, todo, la más mínima cosa que Él habló por los santos profetas que fueron inspirados por Él, todo tiene que cumplirse
en este tiempo final, porque todo lo que corresponde para esta etapa antes de la gran tribulación, que falte por cumplir, Él la estará cumpliendo en su debido momento. Y las que corresponden ya luego para durante la gran tribulación, el milenio y la eternidad, pues ya eso será más adelante. Pero todo, completamente todo lo que fue hablado por los profetas, todo se estará cumpliendo. Todos los tipos y figuras, los reflejos, los símbolos, todo se estará cumpliendo en este tiempo final. Lo que corresponde a esta etapa y este tiempo que nos queda, este lapso de tiempo que nos queda en estos cuerpos terrenales. Sigue diciendo, mientras tanto, podemos decir, no tenemos luchas, problemas, aunque tenemos problemas en la vida, pero no los problemas que el hermano Branham vio de una apretura, de una persecución fuerte que él vio. Eso será para ese momento. En ese tiempo, cuando ustedes vean eso, cuando ustedes vean eso, es que entonces o se estará entrando a ese momento en que grandes cosas que llamarán la atención al pueblo hebreo han de ser vistas en medio de la novia gentil, porque ellos encontrarán la venida del Señor. ¿Dónde? La encontrarán la venida del Señor en la novia gentil cumpliéndose. Lo encontrarán con la novia gentil. ¿A quién? Al ángel fuerte de Apocalipsis 10. Y la página 41, vean dónde es que ellos lo verán, en medio de la iglesia gentil, de gentil. En la página 41 del libro de citas, párrafo 334, dice, oh José, cuando vi al chico Benjamín parado allí, ese es su hermano menor. Él vio al chico Benjamín, ahora tan joven, situado allí. Y le escribe al lado José. Las tribus de la tierra, o los judíos, retornan allí, donde habrá 144,000 de ellos parados allí para recibir a Cristo cuando lo vean venir. Ellos dirán, aquí está nuestro Dios en quien hemos esperado. Entonces verán sus heridas. ¿De dónde vinieron estas? Él dirá, en la casa de mis amigos. Y llorarán y lamentarán, y cada familia, sus tribus de David y Neftalí, y se separarán todos, cada familia, y lamentarán ellos cuando lo vean de pie en el aire. Y el que traspasaron, y dibujo una piedra angular y las edades, escribe Apocalipsis 4:1. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. Ahí es que el pueblo hebreo lo verá. No lo iban a ver y a identificar en el lugar santo. No lo podían identificar en otro lugar sino en la cúspide, donde vieron a José. Ahora miren, arriba también escribe, los judíos verán a Cristo venir y dirán, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Y miren en este anterior, párrafo 333, ahora ¿cuándo vuelve el evangelio de los judíos? Cuando el día gentil se acabe. Y escribe la dispensación de la gracia. Y arriba escribe el día gentil es igual la dispensación de la gracia. O sea, ¿cuándo es que llevará el mensaje Dios a los hebreos? Cuando la dispensación gentil se acabe. El evangelio, y escribe evangelio de reino, está listo para ir a los judíos. Oh, yo podía, si solo pudiera predicarles una cosita que está por suceder aquí, ¿ven? Aquí mismo en este día, ¿ven? Está por acontecer cuando entremos a la edad de la iglesia. Y esta grande cosa está por suceder. Y seguirá Revelación 11. Y levantará esos dos profetas, Elías y Moisés, retornando otra vez por los judíos. Estamos listos para eso. Todo está situado en orden. Listo. Este mensaje gentil, así como los judíos lo trajeron a los gentiles lo llevarán para atrás a los judíos otra vez. Y el rapto vendrá. Y escribe, los gentiles, Moisés y Elías, llevarán el mensaje a los judíos y el rapto vendrá.
Sigue diciendo nuestro hermano William, ahí donde nos detuvimos, dice, la encontrarán, o sea, su venida, la venida del Señor en la novia gentil cumpliéndose, lo encontrarán con la novia gentil. ¿A quién? Al ángel fuerte de Apocalipsis 10. Yo solo he quedado. Yo creo que es un tema muy importante para este tiempo, muy significativo para todos nosotros, y que yo creo que nos podemos ayudar el uno al otro en lo que sabemos que podemos ayudarnos y no desayudarnos en lo que no debemos desayudarnos. Así que todos yo creo que trabajamos conociendo bien ese tema del cual hemos estado hablando. Así que no tengo más palabras en esta mañana para seguir adelante hablándoles, ya que si comenzase o continuase, tendríamos que meternos en algunas cositas más profundas. Así que más bien lo que les digo es, trabajemos en la obra del Señor sin cesar, estemos conscientes de que hay profecías bíblicas que deben cumplirse y que debemos nosotros trabajar en todo lo que hay que trabajar para que sean realizadas esas profecías bíblicas, y todo lo que esté en nuestras manos para hacer, hagámoslo. Si Dios ha señalado que debe haber tal y tal cosa y tal cosa de tal manera, debemos trabajar en eso, porque para Dios obrar debe estar cada cosa de la manera que fue dicha que estaría. Estamos en el desarrollo de todas estas cosas, en donde estaremos viendo la tercera etapa plenamente obrando. Está obrando en el mensaje, siendo traído el mensaje, los 7 truenos escuchados, pero también obrará de una manera más adelante. Si en lo literal tiene que ser escuchado, efectuado todo aquello que fue dicho, que fue visto en la visión de la carpa, si en lo literal también tiene que ser efectuado, entonces tenemos que hacer los preparativos, si es que creemos o es que esperamos y deseamos que Dios también cumpla entre nosotros en lo literal estas cosas. Y si no, entonces esperamos que el Benjamín de la familia, cuando aparezca, busque el sitio donde Dios haya señalado para hacer esas cosas que fueron vistas en la visión de la carpa. Ahora vean cómo él dice que en ese tiempo que él estaba. Bueno, si no se cumple en ese tiempo, pues entonces dice, esperamos a que venga el Benjamín de la familia. Y ahí está hablando algo que muy posiblemente él en ese tiempo, en ese año, no sabía, y él pensaba en el 85, 86, que era el último, que era ya con él iba Dios a culminar su obra. Pero vean que no fue así. Dios se lo llevó. Y cuando lo regresó para atrás, ya él sabía. Y él decía, cuando ustedes vean a ese profeta del 7º sello con los ministerios de Moisés y Elías cumpliendo la promesa de la visión de la carpa, ahí me verán de nuevo. Ahí está hablando el ministerio que estaba en él. Vean, pero ya estaría siendo manifestado en otro velo de carne, con un nuevo velo de carne, con un nombre nuevo, con un lugar nuevo, la gran carpa catedral, y con esa enseñanza que es la que produciría en los hijos de Dios la fe de rapto. Vean que ahí, cuando, aquí está hablando en el 79, y está hablando ahí de los truenos, y en muchas ocasiones hablaba, los truenos están siendo dados, pero vean, o estamos escuchando los truenos, miren, ¿cuándo es que vienen a ser escuchados en realidad los truenos? En el cumplimiento de la visión de la carpa, que él lo habló en diferentes mensajes ya en esa década después del 2010 y antes también, pero ya más claramente por ahí 2014, 15, 16 ya decía, en la carpa estaremos escuchando los truenos, estaremos recibiendo la fe de rapto que trae los truenos, que serían abiertos en una gran carpa catedral, que traería el ángel fuerte descender del cielo, que desciende del cielo con el librito entregándose a un hombre. Todas esas cosas ya para nosotros están abiertas completamente. Dice, si no, entonces esperamos que el Benjamín de la familia, cuando aparezca, busque el sitio. Pues miren, yo busqué el sitio. Hasta lo caminé y oré en todos los lugares. Y se usaron personas en ese tiempo para que se llegara a obtener el lugar, los terrenos y todo. Y también dice, sigue diciendo, un poquito más adelante,
cuando aparezca, busque el sitio donde Dios haya señalado para hacer esas cosas que fueron vistas en la visión de la carpa. Y entonces habrá un pueblo que le preparará todas esas cosas de la manera que deben ser preparadas. Por lo tanto, nosotros estamos conscientes que si en lo literal se ha de cumplir todo lo que fue visto, entonces habrá un sitio que llenará esos requisitos y habrá un pueblo que trabajará para que esté todo eso en orden. Ahora vean cómo se consiguió el lugar, se hizo el lugar, la gran carpa catedral se hizo también con oraciones, aportaciones de todos los hermanos que han creído fielmente la promesa que Dios había traído por el reverendo William Branham, de que en una gran carpa catedral, lo que fue mostrado por el ángel en esa visión, allí se estaba llevando a cabo una obra grandiosa. Era el cumplimiento de su venida, era el cumplimiento de Dios trayéndole a su pueblo la fe de rapto de los escogidos, y en donde en ese lugar se iba a estar llevando a cabo una serie de milagros internacionales a nivel mundial, y que por esos días estaría ocurriendo la resurrección. Él ha cumplido la visión de la carpa, porque ya estamos en ese proceso, estamos recibiendo, estamos oyendo, viendo el cumplimiento de esa visión. ¿Por qué? Porque José vive aún. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión de hoy, lunes 18 de marzo de este año 2024. José vive aún. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Dios.